Para, para este tema, pues me voy a apoyar, si me acompañan, vamos a ver a Jonás. Jonás es un libro pues, en el que realmente aquí Dios nos enseña por medio de las acciones y las actitudes que tuvo Jonás, aspectos acerca del temor, ¿sí? Y a veces nosotros nos preguntamos si puede existir fe en medio del temor, ¿sí? Y pues si ustedes recuerdan, Jonás era un profeta de Dios. Entonces él tenía mucha fe y él tuvo temor, ¿sí? Pero vamos a orar para que nuestro Dios nos guíe y nos lleve para que entendamos bien lo que Él desea que nosotros aprendamos. Señor Dios Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche, porque tú nos has traído con bien, Señor. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros en cada momento. Te pedimos, Padre, que tú tomes el control, Señor, de todo lo que ha de suceder, Padre. Tú ya sabes, tú ya sabes qué es lo que va a suceder y tú pones, Señor, a las autoridades que nos han de gobernar, Señor, porque así tú lo has decidido, Señor, y creemos y tenemos fe de que van a hacer lo mejor para este país tan hermoso que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta noche, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Padre, que podamos aprender acerca de tu palabra, Señor, y que seas tú hablando en este momento, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, Jonás, al ser un profeta, pues él escuchaba la palabra de Dios y Dios le da un mandato a Jonás, que vaya y que dé un anuncio en una ciudad llamada Nínive, ¿sí? Pero Jonás, a pesar de ser profeta, pues se atemoriza, ¿sí? Porque pues él realmente profetizaba en su tierra y pues realmente no era muy escuchado. Entonces él dice, bueno, yo al trasladarme a una ciudad como lo es Nínive, una metrópoli en aquel entonces, ¿no? Imagínense, vamos a imaginarnos un Toluca, ¿sí? Imagínense que le dice a Jonás, ¿sabes qué? Pues vas a tener que ir a Toluca a dar un anuncio, ¿no? Ajá. O a cualquiera de nosotros, que Dios nos diga, vas a ir ya con que nos digas, vas a ir a Metepec a dar un anuncio, ¿no? Y ese anuncio, pues no va a ser muy agradable, ¿sí? Porque realmente el anuncio que tú vas a ir a dar, pues es que esa ciudad va a ser destruida. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues, la palabra dice que Dios le dice a Jehová que la maldad de Nínive ha llegado a sus oídos, ¿sí? Entonces, por eso es que envía a Jonás. ¿Y Jonás qué es lo que hace? Si vemos en la palabra, en el versículo 1 de Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no para ir, sino que se levantó para huir de la presencia de Jehová, e irse a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis,
a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. ¿Sí? El temor nos hace hacer muchas cosas. ¿Sí? Cuando nosotros sentimos temor por algo, eso provoca otra serie de eventos. Entre ellos es la desobediencia. ¿Sí? Aquí Jonás pues desobedeció al mandato de Dios. ¿Y qué es lo que pasa igual nosotros, ¿no? Igual cuando pues por temor no queremos hacer algo, pues desobedecemos, ¿no? A la persona que nos está pidiendo que hagamos cierta acción. Eso lo podemos ver pues con los niños pequeños. A veces cuando les decimos, oye, ve y compra esto, a ellos les da temor pues desde el hecho de salir, ¿sí? Ir a una tienda, pedir algo, pagar. ¿Por qué? ¿Qué es el temor que sienten? Bueno, el salir, el que no vayan a comprar lo que realmente les estamos pidiendo, o que les den mal el cambio y que regresando los vayan a regañar, ¿no? Entonces les da temor. ¿Y qué es lo que prefieren hacer? No, pues sabes qué, mejor yo no, mejor ve tú, ¿no? Y desobedecen a las acciones. Entonces el temor nos hace a nosotros desobedecer, como fue en este caso, o nos impide hacer cosas, como por ejemplo estudiar una profesión, conseguir un trabajo, a veces hasta salir a otro país causa temor, ¿sí? Ha habido casos en empresas de que, pues, ¿sabes qué? A una persona, ¿sabes qué? Vas a tener que cambiarte a otro país para continuar con tu desarrollo, continuar trabajando, y prefieren renunciar a la empresa en vez de irse por el temor a ir a otro país, a otra cultura, a otro idioma, por el temor a fracaso, lo podríamos decir de esa manera. Ajá. Entonces, pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de comprender que Dios en cada momento está con nosotros y que Él va a poner todo para que nosotros nos podamos desarrollar. Y Él va a tomar el control de las cosas. Otro ejemplo de temor, pues fue Moisés. Moisés, cuando Dios les da el mandato de ir a Egipto y hablar con el faraón para poder liberar a su pueblo, pues Moisés sintió temor y le dijo, bueno, ¿por qué yo si no sé hablar bien, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, pues que me acompañe mi hermano, ¿no? Y ahí van los dos, ¿no? O sea, sienten, es una condición de nosotros el sentir el temor. Ajá. Lo malo es que ese temor nos llegue a dominar. Ese realmente es el problema. Aquí, por ejemplo, dice, muchas veces por temor y por no tener una gran fe, no podemos nosotros entablar o poner una empresa. Algunos a lo mejor no se han graduado de una profesión por no tener esa fe hacia Dios, ¿sí? El temor es una pérdida de fe también. Pero si nosotros decretamos todas las bendiciones que Dios tiene y que ese temor se vaya aplacando y nosotros realmente controlar ese temor, pues esa fe va creciendo. Dios tiene el control de las cosas y lo vamos a ver aquí, ¿sí? Aquí continúa la historia de que Jonás sube a la barca
empiezan a navegar y Dios, aquí dice la palabra, que Dios envía una gran tormenta, ¿sí? Una gran tormenta y pues la barca está ya a punto de quebrarse y Jonás pues estaba en las bodegas dormido y fue cuando va el capitán y le dice: oye, ¿cómo es que tú estás dormido? Tenemos una gran tormenta. Tiran la carga para poder sobrevivir y la palabra dice que entre los marineros en ese momento echan suerte y apunta de que Jonás era la causa. Entonces el capitán le pregunta a Jonás, ¿no? Oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué tu Dios, porque así le dice, por qué tu Dios nos está castigando de esta manera? Y en ese momento es cuando Jonás pues les dice, ¿no? Que él desobedeció a Dios, que él tenía que haber ido a Nínive, pero que él estaba escapando de la presencia de Dios. Y pues les pide, ¿no? Que lo echen a la borda para que pues ya se tranquilicen las aguas y ellos puedan sobrevivir. El capitán pues empieza a pedirle que él ore, es más, le dice: ora, pídele a tu Dios para que Él nos salve. Lo echan a la borda y es cuando las aguas se tranquilizan y él es tragado por un gran pez. ¿Sí? ¿Por qué este fragmento de la historia? Pues es para comentarles que Dios siempre tiene el control de las cosas. Nunca nosotros nos vamos a tratar, aunque lo tratemos, no vamos a poder escaparnos de lo que Él tenga o Él nos diga que hagamos cada uno de nosotros. ¿Sí? En este caso, aquí a Jonás, pues él trató de escapar, pero Dios tomó el control de tal manera que hizo esa tormenta, echaron a la borda a Jonás y es tragado por ese pez. ¿Sí? Y ese pez pues nuevamente lo vuelve a regresar para que él pues cumpla realmente con lo que Dios le estaba mandando. Y por ejemplo en el versículo 11, que es cuando el capitán le dice: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre de inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos que Dios tomó el control. Es más, hasta los marineros vieron la grandeza de Jehová y ya hasta a él le clamaron. Durante el tiempo que estuvo Jonás en el vientre del pez, él estuvo orando a Dios.
¿Sí? Y en el versículo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoque a mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamó, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo ejemplo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el haga y el enredo en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Sí? Aquí, en esta oración, Jonás, pues si se fijan, está dando gracias a Dios por su vida. Porque le salvó nuevamente de su vida. Y aquí también nos dice que no debemos de temer, porque Dios siempre tiene el control de las cosas. ¿Sí? Y aquí es una muestra. Dios tomó todo el control, salvó la integridad nuevamente de Jonás, y eso es lo que hace Dios en cada momento con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento de que Dios nos trajo a este mundo, Él ya tenía, como les comenté hace un momento, Él ya tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Y nosotros debemos de esforzarnos para cumplir ese propósito. Dice, cuando Dios está en el asunto, Él siempre tendrá el control y nunca nos abandonará. No importa si el temor nos hace pensar que el mal nos está alcanzando, porque la Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Y créanme que Dios, pues día a día nos muestra, ¿no? Cómo Él tiene el control de las cosas. Y a veces tenemos temores y se los imputamos a Dios, que realmente pues no, Él a veces no tiene nada que ver, y a veces ni el diablo tampoco, ¿no? De cosas que a veces nos suceden. Por ejemplo, hoy pues tuve una llamada con una persona en la tarde, pues donde pues han acontecido pues ciertas cosas, un fallecimiento de una persona en los últimos días, el que a esa misma familia se le robaron un vehículo. A esa familia hace poco otro miembro de ellos tuvo un accidente y está lastimado del cuello, y otro pues está en un proceso de divorcio de la misma familia. Entonces ellos decían que por qué Dios permite tantas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios? Ellos, la expresión fue, sentimos que Dios no nos ayuda, ¿no? Y me decían, pues explícanos por qué pasan estas cosas, ¿no? Le digo, mira, el fallecimiento, bueno, pues ya fue una decisión de Dios, ¿sí? Eso ya es una decisión de Dios. Él decidió que la persona, bueno, pues ya
se fuera a su presencia. ¿Y por qué? Por cuestiones de enfermedad. El que se hayan robado un vehículo, bueno, es donde viven, es una zona de riesgo, donde realmente pues hay muchos robos, asaltos, etcétera. Y le digo, bueno, pues en el robo, pues Dios a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Si realmente el vehículo lo dejaron en una zona no muy segura, no lo cerraron, o saben que realmente es una zona insegura, y en vez de meterlo a un estacionamiento lo dejan en la vía pública, bueno, pues ahí Dios te da el discernimiento de que es una zona no segura y tú tienes que tomar acciones para cuidar el bien que Él te dio, ¿sí? A lo mejor si yo sé que es una zona no segura, lo meto al estacionamiento, ¿sí? Por lo menos tengo un porcentaje más de seguridad de que voy a encontrar mi vehículo, no al 100%, ¿no? Porque hasta en los mismos estacionamientos dicen, no nos hacemos responsables de pérdida parcial o total de su vehículo, pero por lo menos está en un lugar que podemos suponer que está resguardado, ¿sí? El que haya chocado a la otra persona, bueno, pues a lo mejor se distrajo con el celular, ¿sí? O a lo mejor venía muy rápido, o sea, Dios lo cuidó porque está vivo, ¿sí? No pasó más. Ahí fue la parte que Dios actuó, ¿sí? Entonces Dios está actuando, no digamos que Dios no hace nada, ¿sí? La persona que se encuentra en proceso de divorcio, bueno, pues anteriormente ya le habían comentado acerca de ciertos eventos, no tomaron acciones, bueno, Dios les dio ese discernimiento anterior, pero a veces nosotros mismos somos los que no actuamos en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Dios, orarle más a Dios y realmente hacer lo que Dios nos dice, ¿sí? Ajá. Para que nosotros podamos, pues, gozar de su protección, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Pues estudiar de la palabra, ¿sí? Estar orándole a Él, estar pidiéndole a Él, ¿sí? Y no dejar que el miedo a que Dios nos abandone nos invada, porque eso también es muy riesgoso. Cuando una persona empieza a sentir temor de que Dios lo está abandonando o no está con él, realmente es muy riesgoso ese temor, porque a veces eso provoca que abramos puertas para otras cosas, ¿sí? Porque muchas personas lo que hacen, bueno, si Dios no está conmigo, entonces empiezo a buscar por otros lados, ¿no? Y es cuando se acercan ya a otro tipo de cosas, amuletos, acudir a otros tipos de ayudas que la Santa Muerte, etcétera, etcétera, porque es cuando las personas sienten que realmente Dios no los está ayudando. Ajá. Pero nosotros tenemos que estar muy cuidadosos cuando unas personas nos comenten eso, pues el ayudarles y el tratar de evitar que ellas tomen otras decisiones que no son las buenas, ¿sí? Bueno, dice, también nos dice que no hay que permitir que el temor te quite el gozo, ¿sí? Muchas veces el temor quita el gozo de las cosas que hacemos. Si vamos nuevamente a Jonás, en el versículo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás
y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Por qué dijo que el temor te quita el gozo? Si Jonás realmente no hubiera ido a Nínive, él no hubiera podido ver este cambio, ¿sí? Ver este cambio que en esta gran ciudad, en el que realmente al él llegar y proclamar que a los 40 días iba a desaparecer esa ciudad, hubo un cambio radical del comportamiento y de la mentalidad de las personas que ahí vivían. ¿Por qué? Porque aquí dice que entre sus manos tenían rapiña, o sea, eso quiere decir que era pues una ciudad donde había muchos robos, asaltos, etcétera, ¿no? Donde había pues delincuencia. Y hasta el mismo rey, al escuchar esto, él nuevamente voltea su mirada hacia Dios, ¿sí? Y hacen ayuno para ver que realmente, y ver si realmente Dios tenía la misericordia para evitar que su pueblo fuera destruido, ¿sí? Y en el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, ¿sí? Entonces, el que nosotros por temor no hagamos las cosas, como les repito, nos perdemos de muchas bendiciones, ¿sí? Nos perdemos de muchos gozos. Por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy que me avisa Vicky que me tocaba pues compartir de la palabra hacia ustedes, pues créanme que sí sentí temor, ¿no? Pues que Dios pone para poder compartir, ¿no? Y créanme que estaba tentado en decirle: ¿sabes qué? Pues manda mensaje que pues no puedo por X causas y ya, ¿no? Pero créanme que me perdería de este gran gozo, de este momento de estar frente a ustedes y poder estar hablando de la palabra de Dios y de poder hablar y poder transmitirles un poco de lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él, ¿sí? Y
dice, y realmente dice que no dejemos que el temor nos domine y eso nos evite que nosotros tengamos gozo hacia las cosas que Él desea que nosotros hagamos. Por ejemplo, aquí dice que la Biblia dice que Jesús se perdió por 3 días a la edad de 12 años y sus padres estaban desesperados, mas al tercer día lo encontraron en el templo. Y realmente cuando habla la palabra de cuando ellos encontraron a Jesús en el templo, pues no dice que encontraron a Jesús temeroso, ¿no? Al contrario, dicen que lo encontraron que estaba hablando con los sacerdotes, les estaba enseñando a los sacerdotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él, al ser Dios, que realmente es Él al ser Dios, pues su gran fe lo protegía de todo temor, a pesar de que Él en ese momento se encontraba limitado por un cuerpo humano, ¿sí? Él, al venir hacia nosotros, dice la palabra que Él se quita de sus vestimentas de Dios y baja como un terrenal, ¿sí? Y como un terrenal, pues eso significa que con todos los sentimientos y con todos los temores, ¿sí? Y realmente Él, al ser un niño de 12 años, como aquí lo menciona, Él sentía ese gran amor y esa gran fe hacia Dios Padre, y Él sabía que realmente Él estaba protegido, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de también sentir. Nosotros tenemos un Dios, un Padre amado, muy poderoso, ¿sí? Y que todo temor pues debe ser quitado. Y que no nos quite el temor el gozarnos de las cosas, ¿sí? El realmente tener un gozo a lo que hacemos. Dice que tu fe sea tan grande que asuste al miedo, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar mucho nuestra fe. Mi intervención anterior que pude tener con ustedes, hablé acerca del por qué debemos de creerle a Dios, ¿sí? En aquel entonces puse como ejemplo a los apóstoles que realmente ellos tuvieron vivencias con nuestro Señor Jesucristo en su caminar y muchas veces flaquearon en su fe, ¿sí? A pesar de que ellos lo vieron, lo vivieron y lo palparon, como lo comenté en ese momento. Nosotros, Dios, tal vez nosotros podemos decir, bueno, pero los apóstoles en aquel entonces, pues ellos convivían con Dios, ellos veían los milagros, ellos veían todo lo que Dios hacía a cada momento, ¿sí? Nosotros ya no lo vemos, ¿sí? Nosotros no vemos al día un milagro de que vea un ciego, no vemos un milagro de que camine un paralítico, menos ver que se ha limpiado un leproso, porque ya la lepra ya ni existe, o está erradicada. Pero Dios, no por eso es que no tengamos por qué tener fe, al contrario. Nosotros tenemos otros milagros más, que es uno, el milagro de la vida que Dios nos da día a día, el milagro del andar y crecer durante nuestro caminar, ¿sí? El milagro de poder ser mejores en cada momento, ¿sí?
el milagro de poder ver crecer a un niño, ese es un gran milagro, ¿sí? Por ejemplo, yo, pues los que tenemos la fortuna o que Dios nos ha dado un regalo que es un hijo, eh, pues podemos ver ese milagro, podemos palparlo. Eh, o lo podemos también ver si en este momento no tenemos algún hijo, pues con un sobrino, ¿no? Por ejemplo, son tíos podemos verlo, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, cómo desde que lo pudimos tener en nuestras manos cuando nació, que eran de este tamañito, y cómo van creciendo hasta llegar a este tamañote. Ajá. Y, y eso realmente es un gran milagro de Dios. Cómo va Dios trabajando en ellos, ¿sí? Como ya cuando son adultos, ya los que también tenemos la fortuna de ser abuelos, cómo es cuando crecen y ya pueden ellos, en cierta forma ya, o más bien ya ellos ya tienen que trabajar y desarrollarse por sí solos para que pues ellos también formen a sus hijos, ¿sí? Créanme que ese también es otro gran milagro que Dios nos da. Eh, el que nosotros podamos venir a este lugar y alabar a nuestro Dios, ese es otro gran milagro. ¿Por qué? Porque nos da el privilegio de poder tener un momento especial con Él en la alabanza, un momento muy especial con Él cuando escuchamos de su palabra, o en nuestros hogares cuando realmente tenemos una comunicación con Él en lo secreto, cuando oramos hacia Él. Créanme que esos son milagros que Dios día a día nos da, que no necesitamos que Él nos muestre cómo puede ver un ciego en un momento, ¿no? Créame que Él nos da muchos más milagros, que eso debe ser más que suficiente para que nuestra fe hacia Él sea lo más grande que podamos tener, ¿sí? Porque sin la fe no podemos nosotros avanzar en Dios, ¿sí? Y dice, a veces el temor es tan grande que cuando queremos atravesarlo, el miedo nos detiene. Cuando creemos y proclamamos la palabra, entonces engrandecemos nuestra fe y derrotamos el miedo, ¿sí? Si el temor miente y nos dice que nos vamos a morir por causa de alguna enfermedad, declaremos que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Si de repente el gobierno no es lo que nosotros esperamos, decretemos que somos ciudadanos del reino y que el Todopoderoso nos ha dado una tierra prometida. Y no perdamos y creamos en todas las promesas de Dios. Nosotros, a veces por temor, nos perdemos o no hablamos de las bendiciones que Dios nos da o que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Y créanme que el temor frena mucho. Y nosotros como personas ya adultas,
que tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros sobrinos, a personas que vienen atrás de nosotros. Nosotros debemos trabajar para que ellos no puedan o no se les infundan esos temores que a lo mejor a nosotros nos infundieron o nos enseñaron cuando éramos pequeños, ¿sí? A veces cuando fuimos pequeños en las familias, pues infunden, sin querer a veces nuestros padres nos infunden temores, ¿sí? Como por ejemplo, no, pues tú no sirves para hacer esto, tú ni piensas que vas a hacer esto, ajá. ¿Cómo crees que tú vas a poder desarrollarte? ¿Cómo crees que tú vas a poder lograr hacer algo? ¿Sí? Y a veces no lo hicieron por mala fe o por mala intención, sino que a veces realmente es por lo mismo que culturalmente en nuestro país a veces estamos nosotros inmiscuidos en ese tipo de pensamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, que realmente ellos son hijos de Dios, de un Dios todopoderoso, y que ellos pueden, si tienen la fe, si tienen y le piden a Dios la dirección, ellos van a lograr lo que deseen. Eso es lo que nosotros debemos inculcar. Y nosotros igual debemos de cambiar el cassette también que nosotros tenemos, de que realmente nosotros somos hijos de Dios y que nosotros tenemos que pedirle a Dios la dirección para que Él nos guíe y de esa manera quitarnos todos esos temores que por años a lo mejor hemos arrastrado y que no son más que un lastre que nos impiden avanzar hacia adelante, ¿sí? Eh, Dios, Dios está en todo momento, lo vimos aquí, respaldó a Jonás, mencionó a Moisés, cuando fue a Egipto también respaldó a Moisés, ajá, porque igual imagínense el temor de Moisés para entrevistarse con el faraón, que en aquel entonces lo consideraban como un dios, ¿no?, en su pueblo, y llegar y decirle a faraón, ¿sabes qué? Quiero que, o Dios dice que liberes al pueblo hebreo porque ya nos vamos de aquí, pues no iba a ser una tarea fácil, ¿sí? Y Dios lo respaldó, ¿sí? Y en muchas partes de la Biblia podemos ver cómo Dios ha respaldado a todo aquel que se orienta y se pide a Dios el camino, la orientación para el camino correcto, ¿sí? Ahora sí que nosotros debemos de ser, no sé si conocen los girasoles, imagino que sí, ¿sí? Un girasol se orienta hacia el sol, ¿no? Por eso se le llama girasol, porque gira hacia donde está el sol. Así nosotros debemos de ser como el girasol, orientarnos hacia donde está Dios para pedirle a Él que nos guíe, ¿sí? Tenemos que estar buscando siempre a Dios y evitar todos los distractores que nos presenta el enemigo y quitarnos los temores. Los temores realmente eso es un lastre, eso es algo que no debe de existir en el pueblo de Dios. Les repito, no es malo sentir miedo, lo malo es que lo dejemos dominar nuestras acciones, dominar nuestras actitudes, dominar lo que nosotros hacemos. Eso es lo que realmente es malo, ¿sí? Bueno, pues fue un mensaje corto. Y si vamos como conclusión, bueno, pues realmente es eso, el que pidámosle a Dios la dirección correcta, ¿sí? El que si está en su corazón, pues hoy llegando a su casa, pedirle a Dios, ustedes, cada uno de nosotros,
sabemos y conocemos cuáles son nuestros temores. Sabemos y conocemos realmente cuáles son esos lastres que nos impiden avanzar. Y pedirle a Dios en esta noche que empiece a trabajar con nosotros, que nos dé el camino, cómo irnos librando de esos temores. Y como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Así también nosotros debemos de esforzarnos y ser valientes para poder ser esos hijos de Dios que Él espera que seamos, ¿sí? Que realmente seamos una diferencia, ¿sí? Que seamos esa luz que Dios quiere que seamos. Ajá. Que realmente pues te digan, bueno, tú eres cristiano, pero realmente porque eres distinto, porque eres esforzado, porque haces las cosas bien, ¿sí? Porque las haces bien a la primera, ¿sí? Porque no defraudas, porque no engañas. Ajá. Por esos atributos son por los que deseamos que nos digan que somos cristianos, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Bueno, pues si me acompañan en una oración para poder despedirnos y irnos, como dice el pastor, en paz. ¿Sí? Pues vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe. Señor Dios Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche. Te pedimos, Dios, que tu Padre nos dé, Señor, paz, Padre, que tú, Señor, nos reveles, Señor, todos aquellos temores, Señor, que tenemos. Que tú nos ayudes, Señor, a vencerlos, Padre. Que nos ayudes, Señor, a ser esforzados, Señor, que nos ayudes a ser valientes, Padre, porque por nuestra propia convicción no lo podemos hacer, Señor, sino que necesitamos de ti, que tú estés con nosotros, Padre, en todo momento, Dios. Te pido, Dios, que a los hermanos que están aquí reunidos, Señor, Padre, tú les ayudes, Señor, y en lo personal también nos ayudes, Padre, para que pensamos todos esos temores que tengamos, que cambiemos nuestras actitudes, Señor, que cambiemos, Señor, nuestros comportamientos, Padre, para poder ser esos hijos que tú deseas que seamos, Dios, que seamos la diferencia, Señor, que tú esperas que seamos. Te pedimos que tú nos lleves con bien, Señor, que nos lleves bien en nuestro camino, que nos protejas, Padre, que evites todo ataque del enemigo, Señor. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.